Buen día, compañeros. Estamos ante la grabación de la séptima clase de Metodología de la Ciencia del Derecho. Estamos en otra clase más aquí reunidos y bueno, posteriormente vamos a darle continuación a toda esta serie de documentales, esta serie gráfica de las clases y vamos allá. Lo que vimos la clase anterior, la sexta clase, vimos un poco, ya terminamos lo que eran técnicas y jurisprudencias. O más bien vamos a ver ahorita lo que es presunciones y ficciones jurídicas. Recordemos que la presunción era algo que se pretendía descubrir o más bien era algo que partía de un hecho conocido para desentrañar o conocer algo de un hecho desconocido. En ese sentido, encontramos que las presunciones van a estar divididas en dos, que son simples del hombre judiciales, y las otras que son presunciones legales, o que vendría siendo la primera como presunciones humanas y presunciones legales. En ese sentido, las presunciones humanas van a ser, recordemos, aquellas que eh, son las que el juez realiza, son las que la pericia o la experticia del juzgador es la que le da el sentido de presunción, de presumir de cierto hecho o la consecuencia de un hecho que se suscitó a raíz de otro. Las presunciones legales son de carácter tentativo, esto es que si bien no están fundadas bajo un criterio metodológico científico, están fundadas bajo lo empírico o el aprendizaje de cada juzgador o cada jurisconsulto o de cada personaje involucrado en el sistema de justicia. Así que si bien nos hemos quedado en la clasificación, funciones simples del hombre judicial son las que el juez deduce por examen de los indicios, guiándose por las reglas de la sana crítica, con objeto de establecer definitivamente sus convicciones. Lo que comentábamos hace al inicio de la diapositiva, estas presunciones solamente van a ser de carácter argumentativa, en el cual el juzgador, según la experticia que tenga, según la experiencia que tenga desahogando o realizando un determinado juicio, un determinado proceso, pues este a su criterio va a actuar según el aprendizaje que él pues tiene. Como ejemplo, recordemos en la clase anterior habíamos visto que en la exposición del testigo, del perito, en el cual se pone en duda la credibilidad de su interrogación o de su dictamen o de lo que esté declarando, vemos aquí que debido a la experiencia del juez puede ahora también mantener criterios de credibilidad o desvirtuar a cualquier persona que trate de pues pasar sobre la máxima autoridad judicial. Es ahí que presuntamente o la presunción viene también aparte del criterio empírico, del criterio del aprendizaje. Entre más aprendizaje tienes, más experto, más fácil se te hace el desarrollo de las actividades. Así que continuemos. Presunciones legales. Las presunciones legales son instituidas por el mismo legislador, nace el razonamiento y establece la presunción, de modo que una vez que se prueben ciertos eventos, el juzgador debe tener por cierto los hechos. Estas presunciones son las que están relacionadas por una ley especial con ciertos actos o hechos. Hay presunción legal cuando la ley la implanta en forma expresa, cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley, y la presunción legal crea un mandato legislativo en el cual se ordena tener por establecido un hecho siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente. Bien, ¿qué ejemplo podemos dar de una presunción legal? Podemos dar el ejemplo de un entroncamiento de, del padre con el hijo, el entroncamiento filial, en el que, pues, ¿cómo acredita el padre el reconocimiento del hijo como suyo? Pues, primeramente, la presunción humana está en que sabemos que a raíz de la unión entre hombre y mujer, una vez que estos tengan relaciones sexuales, pues como consecuencia vendrá la procreación, bueno, primero la gestación y la procreación
del menor. En ese sentido, no tenemos que abundar mucho en el tema, sabemos que la unión entre un hombre y una mujer del tipo sexual da la procreación, da la vida hacia una persona, en este caso un bebé. Hasta ahí tenemos una presunción humana porque sabemos rápidamente qué es el resultado de esa unión. ¿Cuál será la presunción legal en este caso? Pues la presunción legal será desde el reconocimiento se me ocurre, un acta de nacimiento, en el cual si bien un señor viene de buenas a primeras y dice que es hijo o es padre de un menor, de un determinado menor, pues nosotros sabemos que tal vez por presunción humana, que el papá o que el señor que está enfrente de nosotros es hijo de tal persona. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos la presunción humana. ¿Cuál será la presunción legal? Bien, ¿cómo realmente nosotros acreditamos o cómo justificamos o cómo el Señor nos justifica que es el padre del menor? Fácilmente con documentos que manifiesten el entroncamiento o que manifiesten la afiliación de ambas personas. Uno del entroncamiento más conocido es el acta de nacimiento. Si bien este señor que tenemos enfrente nos dice que es hijo del menor, nosotros le pediremos que cómo tiene o más bien cómo lo comprueba. Entonces saca o nos proporciona esa constancia, bueno, esa acta de nacimiento en donde manifiesta que el menor tal tiene nombre por el cual y sus padres son tales. Es ahí que ya no hay una presunción humana de por medio, ya no está prevista la presunción por la experiencia, sino que ahora ya está envuelta en presunción legal. Esto es que ya no se está acreditando de una manera justa, de una manera legal, que es el padre del menor. Es ahí que la presunción humana esta imperfección de ser presunción humana se perfecciona en el momento en el que es acreditado de forma legal. Esa es una forma de presunción legal. Ahora, sobre esta presunción legal existen dos tipos, que es la presunción absoluta y la presunción relativa. Primeramente, la presunción absoluta no admiten prueba en contrario, se consideran iuris porque las ha introducido el derecho y de iure porque en fuerza de ellas da la ley por resuelto el asunto en que concurren. Como ejemplo, pongo, la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento si la excepción no está expresamente autorizada por la ley y obviamente todos conocemos la ley. Su función es darle seguridad a cierto orden social, familiar, político y patrimonial. Bien, las presunciones absolutas no admiten pruebas en su contra. Esto es que la ley lo tiene realmente justificado en la norma. O sea, si aplicamos el método del exégesis de lo que la letra dice en la ley, esta presunción absoluta tiene que ver con eso. Para que una presunción sea absoluta y no pueda tener prueba en contrario, se necesita que esté estipulada en una ley y que se aplique a la letra, conforme está a la letra. Sabemos que la norma es aquella fuente de derecho en la cual si algo está adscrito a esa norma es absoluta, no hay prueba en contrario. Es lógico porque si estuviese en contrario, pues también la ley estuviera contradiciéndose a sí misma. Es así que, como ejemplos de presunción absoluta, será el ejemplo que les puse en el anterior diapositiva del entroncamiento del padre hacia el menor, pues una presunción absoluta será que una vez que nos acredite realmente con más documentos legales que son padre e hijo, sabemos que deja de ser una presunción normal o relativa y comienza a ser una presunción absoluta, en donde cual no se admite alguna prueba en contrario a determinado caso. Otra cosa, la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento. Aquí, pues realmente todos conocemos la ley. La causa de ignorancia por ejercer el derecho no se excusa de tener las responsabilidades. Esto es que a veces hay gente que dice, es que yo no sé, yo no supe cómo está la ley, yo no sabía qué es hacer lo malo. El ejemplo en las presunciones absolutas está en que todos conocemos la ley, todos realmente conocemos hasta qué punto podemos llegar en el orden social o en el orden establecido por el Estado.
todos sabemos absolutamente qué es hacer lo bueno, qué es hacer lo malo, y lógicamente sabemos que hay una ley o tenemos leyes que conocemos, que hemos escuchado o que sabemos que están para una regulación de la sociedad, más sin en cambio que ciertas gentes o que ciertas personas realicen actos ignorando el Estado de Derecho, eso no les exime de responsabilidades, por lo que también aquí las presunciones absolutas serían estas. La presunción absoluta en esta premisa es que la ignorancia en el derecho no excusa su cumplimiento. Otro ejemplo de otra presunción absoluta. Estas presunciones absolutas buscan tener un cierto criterio de orden y dar más que nada seguridad en lo social, en lo familiar, lo político y lo patrimonial, como lo observamos hasta lo último de la diapositiva. Presunción relativa dice, consisten en la presentación de prueba en contrario, imponiéndole esa carga a quien aspire a desvirtuarlas. Por ello, quien tiene una presunción a favor está dispuesto a probar el hecho alegado acreditando los hechos que constituyeron las premisas o presupuestos de las mismas. El juzgador puede separar tal afirmación presumida si se le llevara el convencimiento de que las cosas fueron o son de distinta manera. Ejemplos: presunción de inocencia, el principio indubio pro reo y la presunción de legalidad de los actos de autoridad facilitando la función pública, y otro principio, la buena fe. La presunción relativa siempre está de por medio, a excepciones de presunciones absolutas. Por cada presunción humana hay una presunción relativa. La única que no va a tener el carácter de introducir pruebas a contrario van a ser las presunciones absolutas. Recordemos que dichas presunciones absolutas están contempladas bajo la letra de la ley. Todo lo que diga la ley expresa será de carácter absoluto y no tendrá la facultad de tener pruebas en contrario. La contraparte de las presunciones relativas en las que admiten pruebas en contrario. Bien, este ejemplo de presunciones relativas será en que una vez cuando una persona es acusada de algo presuntamente, estamos ante la presunción relativa. Esto es que va a cambiar su nivel jurídico, va a cambiar su estado jurídico hasta que la persona que está defendiéndose de tales presunciones tiene el carácter de desvirtuar dichas presunciones para cambiar su esfera legal, para cambiar ese estado jurídico por el cual fue primeramente acusado o procesado. Aquí como ejemplo, bien, una vez que las presunciones estén ahí de por medio, pues el abogado, tú estarás observando primeramente bajo qué lugar te encuentras, ya seas en el papel del actor, en el demandado, o en el papel del acusado, o el defensor, etcétera. Una de las cosas importantes que tienes que hacer es primeramente desvirtuar los hechos ante la presencia del juzgador. Esto con el sentido de poder dar una máxima defensa legal. Bien, un ejemplo que les coloco es la presunción de inocencia o el famoso principio indubio pro reo. Este principio de presunción de inocencia ha estado acompañado por los derechos humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en donde nos dice que esta presunción debe de respetar absolutamente los derechos humanos de los imputados, de aquellas personas acusadas por un delito, en el cual sabemos que nuestro sistema penal ya hace tiempo, desde el 2008, ya es un sistema procesal adversarial, un sistema jurídico acusatorio respecto a la oralidad, y en ese sentido dejamos atrás el sistema mixto o de corte inquisitorio, en el cual dicho sistema, pues, no hablábamos de presunción, simplemente primero se tomaba al delincuente como culpable y en el proceso se tenía que acreditar la culpabilidad o no. Y en ese sentido se daba la sentencia, ya sea en cuestión favorable o condenatoria, y pues mientras presuntamente culpable o no, estabas detenido o estabas bajo el proceso en la cárcel.
y como emblema de nuestro nuevo sistema penal adversarial o acusatorio, pues uno de los emblemas que tienen es justamente la aplicación en todo el proceso de la presunción de inocencia. Esto es que desde que comienza el sistema penal con la noticia criminal de un hecho delictivo consistente en delitos, pues la persona que imputarán o la persona que acusarán está protegido, el Estado lo protege por medio de la presunción de inocencia hasta que se admitan pruebas que prueben lo contrario, hasta que prueban lo contrario, hasta que prueben que el presunto deja de ser presunto y ahora tiene el nombre de culpable. Es ahí que las presunciones relativas vienen de meramente acusaciones, en la cual uno, como, bueno, si estamos hablando en el carácter penal, como abogados tenemos que siempre desvirtuar lo que dice la contraparte para efectos de tener o de salvaguardar los derechos e intereses de nuestro defendido. Es ahí que todos y cada uno de nosotros tenemos que realizar presunciones relativas, esto es, ser consistentes en la presentación de pruebas a contrario para que desvirtuemos la teoría o la postura de defensa legal de nuestro oponente. Este presunción de legalidad de los actos de autoridad también eh, va a haber cuestiones de autoridades gubernamentales del Estado que hagan ciertas cosas que por simple vista perjudiquen a la sociedad, pero a grandes rasgos le ayuden a la misma. Un ejemplo de presunción de legalidad de los actos de autoridad facilitando la función pública es justamente la expropiación de terrenos. Sabemos que hay terrenos que son de carácter público, que maneja el Estado, pero que hay viviendas de los ciudadanos. Cuando el Estado quiere echar parte de esos terrenos que son de la cuestión estatal, gubernamental, pues lo que hace es expropiarlos, eh, los, más bien pues no es despojo, porque realmente el terreno bajo el que están viviendo es propiedad del Estado, y lo que hace es que si bien los saca de ese lugar esa gente, pues esta gente a primeros rasgos se ve como primeros afectados, pero para que presuntamente tengan legalidad estas acciones, se debe de tener todo el plan previsto acerca de dónde van a quedar, la reubicación de esas personas, remuneraciones económicas. Esto es para que faciliten alguna función pública. Esto es que si el terreno de los cuales expropiaron a determinadas personas, su utilización sea de corte patrimonial o de corte pública para el beneficio de la sociedad. Esto es otro tipo de presunciones relativas para la defensa de la cuestión legal de acciones gubernamentales. Otra cosa es la buena fe. En la cuestión de los contratos, todos y absolutamente los contratos civiles se mueven bajo la buena fe y la buena voluntad. Es ahí que una presunción relativa será en determinar si efectivamente la buena fe es la que se lleva en la creación de un contrato. Porque hay contratos que si bien tienen la palabra buena fe, su contenido está muy lejano de tener buena fe, teniendo siempre más claro los beneficios de uno y vamos a decirlo así, si uno tiene los beneficios, otro va a tener consecuencias o va a tener pérdidas. Entonces, este es un ejemplo de clasificación de estas presunciones. Ficciones jurídicas. ¿Qué entendemos con ficciones jurídicas? Dice, se identifica el resultado de un proceso mental que al ser imaginado o inventado no corresponde con precisión a una determinada concreta y específica realidad. Ficción significa forjar, inventar, modelar, dar forma, plasmar, esculpir, imaginar y por consiguiente transformar, crear, simular, maquinar, adaptar, acomodar, instruir o educar. A esto se le denomina ficción.
Según el jurista romano Ulpiano, utiliza la ficción jurídica como una simulación o postura falsa. La ficción jurídica se destina a crear derechos desde el punto de vista normativo o legislativo, apoyándose en una fuerza prestada por una potestad. Es un procedimiento de técnica jurídica que consiste en suponer un hecho o una situación diferente de la realidad para deducir de ahí consecuencias jurídicas. Bien, una ficción es un proceso mental imaginativo o que tenemos que inventar para definir una realidad concreta. Esto es, este método jurídico lo utilizan mucho los legisladores para tener prevista todos los alcances y consecuencias jurídicas al momento de la creación o implementación de una norma. Un ejemplo, si nosotros tenemos previsto crear o proponer una norma, pues nosotros tenemos que dar esta ficción jurídica para empezar a crear un proceso imaginativo, un proceso inventado, a manera de que nos enfoquemos para lo que vaya esa propuesta, qué alcances son los que va a tener y qué afectaciones tiene en la sociedad. Un ejemplo de ficción jurídica es todo lo que, si bien yo les he estado comentando, estos ejemplos también los podemos llamar ficción jurídica, puesto que con estos procesos mentales que yo les proporciono, ustedes logran imaginar y logran tener con precisión los alcances jurídicos de cada uno de estos temas a los que va enfocado mis ejemplos, ¿no? Entonces, las ficciones jurídicas para eso nos van a ayudar, para dar un ejemplo de una situación específica que tenga que ver con el derecho, como los ejemplos eh, que les he estado proporcionando a lo largo de la docencia. Bien, las ficciones se dividen en dos, está la ficción legislativa, la ficción jurisprudencial, la primera ficción terminológica y la segunda ficción normativa. Ficción terminológica dice, el legislador utiliza el procedimiento para calificar ciertas situaciones de hecho a que manifiestamente son contrarias a la realidad conceptual comúnmente admitida. La ficción normativa es la enunciada por la ley y la ficción jurisprudencial es un proceso operatorio para progresar el derecho donde el juzgador obtiene según de crear una asimilación inexacta pero necesaria para obtener el resultado buscado. Vemos que en la ficción terminológica es un procedimiento en el cual parte de un término, dependiendo de dicho término que es el que escoge este legislador, parte de otro o de otra circunstancia. Hablemos, no sé, a mí se me ocurre el término de sucapión. Este es un juicio para, obviamente, justificar la posesión, adquisición y posteriormente la propiedad de un terreno de forma pacífica, continua. Eh, Se me ocurre que bajo este término el legislador quiera proponer ya sea alguna reforma o ya sea la creación de otra, pero esta ficción terminológica en ese proceso mental se va a dedicar exclusivamente a dicho enfoque de término escogido. Es ahí que la ficción normativa, pues es aquellas ficciones que salen, las que son enunciadas por la ley, si bien tenemos ya la norma establecida, una forma de ficción normativa será seguir haciendo procesos mentales para llegar hasta las consecuencias legales de una norma o de algún caso que está específicamente enunciado por la ley. La ficción jurisprudencial también viene de un proceso en el cual surge en la creación de una norma de una ley, en la cual, como se los comunicaba anteriormente o al principio de las diapositivas, estas ficciones van a ayudar para que también pueda llegar exclusivamente el legislador a las necesidades que están necesitando la sociedad. Tipos de ficciones. Ficciones biológicas, ficciones sociológicas, ficciones técnicas, ficciones científicas, filosóficas y dogmáticas. ¿Qué ficciones biológicas son? La paternidad, como ficción biológica. Sabemos que una ficción biológica sería las cuestiones de paternidad, puesto que también bajo cierto ejemplo o bajo cierto orden de ideas,
imaginativas, sabemos como el ejemplo que les había comentado, cómo nosotros sabemos realmente como presunción que es eh, si el señor que estaba enfrente, como en el ejemplo que les manejé, era padre o detentaba ser padre de una de los hijos. Como ficción biológica podremos tener la paternidad en el sentido de que a ese señor que se nos puso enfrente, pues si dice ser su padre, nosotros creamos un proceso mental imaginativo en el cual decimos, bueno, está bien, si el señor dice que es su padre, pues tiene consecuencias de derechos y obligaciones hacia su hijo. Espero poder explicarme en este sentido. Ficciones sociológicas, familia, pueblo y comunidad. Lo mismo, si alguien se detenta como miembro de alguna comunidad indígena, pues nosotros también podremos realizar estas conexiones lógicas, estos estados mentales en el que desprendemos aquellas consecuencias jurídicas que puede determinar una persona perteneciente a una comunidad indígena o a la familia o a un pueblo. Esto es dependiendo de el caso, dependiendo de, sí, dependiendo del caso en el cual tú estés tratando. Ficciones técnicas son términos analógicos. Como términos analógicos, pues son términos jurídicos que hay términos jurídicos que tienden a doble interpretación. Ficciones científicas clasifican por su naturaleza y carácter y como ejemplo puse bienes inmuebles. Sabemos que también las ficciones científicas tendrán todos los que se clasifican por su naturaleza y carácter. Un ejemplo es aquellos bienes jurídicos que están determinados como patrimonio, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Sabemos que una ficción científica es según a la característica de la o de un objeto. Un ejemplo, como bienes inmuebles, sabemos que son bienes inmuebles aquellos que por su naturaleza, que su carácter o su forma no pueden ser movidos o transportados, ¿no? De un lugar a otro. Entonces sabemos que por ese orden se clasifican estos inmuebles, que a comparación de los inmuebles, pues son los que fácilmente se pueden ir moviendo de un lugar a otro. Ficciones filosóficas, todas las teorías que pretenden explicar el origen y justificación del derecho, de la sociedad o el Estado. Bien, estas ficciones filosóficas también vienen a dar una retroalimentación en la estructuración de la forma de cómo el Estado regula el derecho. Uno de los ejemplos que puse fue el neoliberalismo. Sabemos que el liberalismo es una etapa que si bien se dio en el impulso del siglo XXI, a principios o casi a finales del XX, en el cual el neoliberalismo es algo complejo que explicar, pero a grandes rasgos es un sistema económico en el cual pues se da prioridad a las cuestiones de carácter privado, se da a la iniciativa privada, a la inversión privada, se desarrolla la cuestión económica, tecnológica, industrial, se impulsa el desarrollo social y pues se deja abierto para cualquier persona o cualquier empresa de carácter transnacional que busque implementar la inversión en un estado determinado. El neoliberalismo también otra de las cosas que se les ha sido muy criticable es justamente la explotación injustificada de los recursos naturales. Pero bueno, hablar de ese tema es algo muy complejo que tenemos que también meternos muy a fondo, pero que en esta clase solamente la citamos como un mero ejemplo. Por último, ficciones dogmáticas, que es de aclarar o complementar la ley vigente. Igual, para las cuestiones de las ficciones dogmáticas, y pasa que también cuando nosotros analizamos exegéticamente alguna ley, pues hay algunas leyes que tienen una laguna jurídica o su término es vago y esta ficción dogmática a partir de dicho término vago o de dicha laguna, pues hacemos un proceso mental para poder ejemplificar o poder mejorar o poder completar dicho término y posteriormente para solicitar el cambio, para solicitar esta parte de reformación ante una norma. Y con esto damos inicio al otro tema que se le denomina lenguaje y terminología.
Vamos a ver, y para efectos de mejorar la clase, al final, bueno, una vez que ustedes realicen la lectura o la visualización de la clase, les voy a proporcionar un material, una guía en donde está comprendida la terminología general de las cuestiones jurídicas. Viene realmente completo, viene realmente fundado, viene realmente justificado y espero que le des un buen uso, que le des una lectura para que complementes tu léxico jurídico. La terminología es la disciplina que se dedica al estudio científico de los conceptos y términos utilizados por los distintos lenguajes de especialidad. Sabemos que cada carrera, cada línea de licenciatura o cada ciencia tiene una terminología que justamente se va a especificar al estudio científico en la información de determinadas ciencias. Para la ciencia médica tiene una terminología especial. Para la ciencia del derecho también hay una terminología especial y así con cada una de las ramas de la ciencia. La terminología, como hemos dicho, es una ciencia interdisciplinar y además interdisciplinar. Aquí redundé, puse doble interdisciplinar, en el sentido de que no existe ninguna disciplina estructurada que no se sirva de la terminología para comunicar el conocimiento especializado. La terminología da seguridad a la comunicación al seleccionar los términos, ya que simplifica la comunicación y ayuda a la extensión del uso social de la lengua. La terminología cumple una función fundamental en la elaboración de los lenguajes de especialidad, pero además juega un papel complementario en la codificación del léxico general. Una de las ventajas que tiene nuestra terminología o de saber estos términos es que nos brinda seguridad al manifestar el ejercicio de nuestra profesión. Sabemos, y esto lo voy a decir a manera personal, el cliente, para que tú puedas tener a tu cliente satisfecho, tu cliente seguro, primero que nada debes de notarte seguro, tu seguridad profesional debe de manifestarse desde la primera vez que te ve entrar. Una vez que tengas ya ganada la parte de la seguridad, sigue la confianza, pero la confianza la vas a ganar con la capacidad profesional que tengas al hablar con él. En pocas palabras, la profesionalidad que él pueda ver se va a distinguir en la estrategia y en la solución que demuestres ante él y la terminología que tú estés empleando. Es más, el cliente, como no sabe, no es experto en el derecho y por eso es que justamente estás solicitando tus servicios, pues no te va a entender nada de la terminología que tengas. Vamos a ser sinceros, ellos no te van a saber absolutamente, si tú le hablas en términos, no te van a saber absolutamente nada. Pero, aunque ellos no entiendan esa terminología, ellos están percibiendo que realmente tú sabes de lo que estás hablando, tú sabes realmente bajo la seguridad que tienes que efectivamente tú eres el que le va a solucionar sus problemas. Si tú ejemplificas una estrategia para la solución de sus conflictos a favor de sus intereses y tú le das una adecuada terminología en el asesoramiento y obviamente que se lo expliques, ten por seguro que la confianza de tu cliente la tienes asegurada. En ese sentido, la terminología es algo pero muy importante para que también, vuelvo a lo mismo, tengas la capacidad de tener asegurado a tu cliente. En el ámbito del derecho, la terminología adquiere una dimensión fundamental, dado que del significado de un término se pueden desprender graves consecuencias para la persona.
La resolución de un pleito depende en muchas ocasiones del significado concreto que adquiera un término. Según la amplitud o restricción de un término, una determinada conducta será constitutiva de delito o comportará un importante coste económico. Es muy importante que también, para efectos de el ejercicio, del buen ejercicio en el área profesional, debes de saber que también la terminología no solamente la vas a emplear con el cliente, sino que también la vas a ejemplificar y la vas a llevar a cabo en el desempeño profesional del derecho. Cuando tú vayas a un juzgado, cuando tú vayas realmente a pues, a defender algo o a preguntar al juzgado algo, estos mismos personajes te van a dar términos en los cuales tú ya tienes que estar, pues, vamos a decirlo así, puedas estar tú relacionado para que en ese sentido puedas ejercer adecuadamente y no caigas en redundancias o no caigas en consecuencias, porque realmente hay términos que si bien no los manejamos adecuadamente, podemos perder el caso o arriesgar la libertad de una persona. Entonces, en ese sentido, la terminología es demasiado importante para que los conozcamos. Vuelvo a mencionarles, al final de esta clase ya va a estar habilitada la plataforma de entrega de tareas. La tarea va a constar de que me ejemplifiquen o me den ejemplos acerca de presunciones y ficciones. Y también estará habilitado un documento que es la guía, una guía que yo les proporciono para la terminología de jurídica para que ustedes también puedan ya involucrarse un poco más y puedan estar ya más relacionados. La terminología es una función doble que da el derecho, que por da una parte y esencialmente en dos, como le habíamos comentado. El derecho es un mecanismo para la regulación de los intereses de los individuos, hecho que otorga el derecho de una omnipresencia en la vida de los hombres, sea cual sea su profesión. Y el segundo es que el derecho es una ciencia por el cual su terminología tiene que reunir los requisitos de una terminología científica, univocidad, precisión o funcionalidad. Univocidad es unequívoca, o sea que no se equivoca, que es un término que bien manifiesta claramente todas sus funciones al respecto. Es precisa, no cae en redundancias y no da pautas a lagunas. Y la funcionalidad es que dependiendo de cada área del derecho tiene una terminología común o una terminología exclusiva. Finalmente, otro rasgo característico de la terminología jurídica es la utilización de los préstamos convenientes de latín, por el hecho de que nuestra terminología es heredera del derecho romano. Sabemos que, además de que nuestra terminología es heredera del sistema de romano, pues nuestro sistema jurídico también es uno de los digamos, es uno de los sistemas antiguos jurídicos utilizados y perfeccionados en la modernidad para su aplicación, como lo es nuestro país, que tiene un corte de derecho romano, germánico. Es ahí que mucho de nuestra terminología proviene eh, del latín griego, del latín romano o del latín vulgar. Algunos de estos términos se han adaptado a nuestra lengua, como por ejemplo interdicto, usucapión, así como muchos otros aforismos que se mantienen sin ninguna adaptación. Dichas terminologías van a estar ejemplificadas en la guía. Si nos da tiempo checarlo, pasamos a verlas rápidamente. Bien, perfecto. Una vez dicho esto,
Este es el glosario de términos y conceptos jurídicos o relativos que tenemos específicamente del poder judicial. Aunque sea un glosario de otro lugar, de otro puerto, no cambia, puesto que en este caso la situación de este glosario es de Puerto Rico, pero no cambia en el sentido de que los términos que están manifestados aquí son similares al del Estado mexicano. Entonces, aquí podemos ver claramente un poco de, vamos a decirlo así, términos, términos jurídicos en el que podamos nosotros observar aquellos requisitos previstos por la propia ley. Un ejemplo, el ab intestato. El ab intestato aquí en México también nos menciona que una persona próximamente, si no deja algún testamento o no deja herencia, pues se le conoce como ad intestato, que también en México está totalmente utilizada y está comprobada en toda su funcionalidad. Aquí adjudicación, algo muy importante, dice es un pleito civil o administrativo, se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce los derechos de una persona. Bien, la adjudicación, a algo que también, un juicio que también está muy visto en el proceso, en el sistema procesal civil mexicano, es la adjudicación directa o la adjudicación civil de ciertos derechos. Esto es, para ejemplos de esta adjudicación, hay personas que realmente no se les reconoce por el simple hecho de que no se perfeccionó la escritura pública que acredite vamos a decirlo de esta manera, que no acredite la propiedad de su territorio, pues van por medio de un litigio en el cual necesita la adjudicación directa de esos derechos, de sus derechos que mantiene como posesión, para que pueda tener una propiedad. En ese sentido, necesita que el Estado pueda reconocérsele a dicha persona la adjudicación de los derechos totales o parciales de determinada, vamos a decirlo de esta forma, determinados bienes inmuebles o de algunos bienes muebles o también la adjudicación de ciertos derechos hereditarios. Entonces, la adjudicación bajo la definición que vemos aquí es totalmente válida. Adopción, acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de parentesco civil. Bien. Y estos términos también se ha escuchado, tal vez aquí en México no sea muy conocido, pero el término adveración es adecuado para dar fe o para dar una cierta cosa. Un ejemplo, los notarios públicos que tienen fe pública, regularmente siempre nosotros, por el argot jurídico mexicano, decimos solamente dar fe y legalidad. Un principio vamos a decirlo de esta manera, un término también apropiado para dar ejemplo de buena fe sería la adveración. La adveración.
Albacea dice: persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Aquí tenemos que, bueno, pues el albacea es un administrador acerca de los bienes y derechos de el de cuyus, y el de cuyus también es otro término jurídico. El de cuyus se le da un término civil para el fallecido o para la persona que dejó un intestado, dejó intestados sus bienes y sus derechos. El albacea va a ser justamente el administrador de esos bienes y derechos para la repartición de pues los derechos o bienes de el de cuyos. En ese sentido, compañeros, pues vamos a dejar hasta aquí la clase y ya nos acercamos a la junta de evaluación. Si necesitas o te ha faltado subir tareas, por favor, házmelas saber, ya sea por medio del correo institucional o por medio de la plataforma en esta zona de los mensajitos. Aquí en esta parte pueden realizarme los mensajes y pues estoy enteramente a la indicación de ustedes. No me queda más que agradecerles y nos vemos en la próxima clase. Bien, antes de poder concluir, quisiera yo también hacer mención de no muchos me han entregado tareas, ahorita que toco el tema de la plataforma. Yo entiendo que tenemos pues trabajo, tenemos cuestiones, ahí pues de por medio, por eso es que estamos recibiendo la educación de forma virtual, de forma en línea, porque debido a nuestras actividades profesionales o personales, eh, pues se nos dificulta ir a la institución, ¿no? Yo comprendo mucho esa parte y bueno, así como también yo me he visto involucrado de mucha carga profesional, laboral, y me he visto a veces impedido de subir clases después, pues yo entiendo y en ese sentido me toca a mí también ser, eh, vamos a decirlo, justo en el sentido de que si hay personas que aún no han entregado tareas, me hagan exponer sus motivos y pues veremos la forma en que no se les perjudique el porcentaje para su evaluación. En ese sentido, compañeros, pues ya todo aclarado, todo dicho, eh, nos vemos y nos vemos en la próxima. Recuerden, ya está subida su glosario de términos y la tarea. Muchísimas gracias.